Estefanía Ramírez, ella es profesora de la Escuela Superior de Trabajo Social de la UNAM. Voy a buscar el aparador del proyecto. Nada más como aclaración, es Escuela Nacional de Trabajo Social. Hago la aclaración porque luego en la UNAM somos muy celosos de los nombres. Seguir avanzando en el tiempo y a veces estos aparatitos nos aligeran la vida y en otras ocasiones nos lo complican, pero bueno, lo podemos salvar. El tema que se está trabajando en esta mesa, que es la educación y la autogestión y género, como bien señalaba la compañera, tiene que ver con todo esto que hemos venido escuchando. Y que, bueno, para no salirme del tenor, también empiezo hablando con crisis. En todas las ponencias que hemos escuchado es reiterativo, y no porque las ponencias lo hagan reiterativo, sino porque efectivamente estamos viviendo una situación de crisis. Sin embargo, desde la perspectiva social, en este caso, recuerdo, soy trabajadora social, nos referimos a la crisis. Una crisis moral. Esta crisis moral, ¿cómo se refleja? A través de la relegación de valores que facilitan la convivencia justa y equitativa dentro de la sociedad. Perdón. Ya dijo este aparatito, ¿quiere? Sí, ya está de más. Muchas gracias. Aquí estamos. La crisis moral, que ya les hacía referencia, una crisis social en donde vemos incrementado las cuestiones de violencia en todas sus manifestaciones, discriminaciones, adicciones, apatías, desesperanzas. Una crisis familiar que no podemos dejar de lado, donde encontramos nuevas formas de integración familiar, al mismo tiempo encontramos desintegración, así como familias expulsoras. ¿A qué nos referimos como familias expulsoras? Pues aquellas que sus integrantes solamente regresan a dormir o simplemente buscan otro lugar para habitar porque no les acomoda la dinámica que se da ahí. Crisis personal, donde encontramos a personas con una ausencia de sentido, con una ausencia de oportunidades afectivas, oportunidades educativas y o laborales, así como las crisis económicas, que bueno, esto ya lo hemos visto como producto de una contracción de los mercados. Se nos ha planteado y se habla mucho que una de las alternativas para poder enfrentar toda esta situación que vivimos como sociedad, pues son las economías solidarias. Una economía solidaria donde de una manera romántica se nos habla que en este marco nos lleva a desarrollar todas las potencialidades, a conducir una vida productiva y creativa de acuerdo a los intereses y a las necesidades de los seres humanos, pero además armónicamente con el medio ambiente. Y que a través de este proceso y desarrollo, pues encontramos el desarrollo como personas, como seres humanos, encontramos una mejor dinámica entre el ser humano y la sociedad y por supuesto pues una incidencia en la cultura. ¿Por qué digo que es romántico? Porque otra cosa donde no era de tan romántico. ¿Qué es esto? Encontramos a las cooperativas como ese instrumento que puede ser de la economía solidaria, quienes también de una manera muy idealista se menciona que a través de las cooperativas se pueden generar mejores condiciones de vida para los socios, mejores opciones económicas, más equitativas y de mayor sustento social. Pero la realidad que nos ha dicho ya en su
participación, Armando Dueñas nos reflexionaba un poco sobre esto, pero encontramos que la realidad dice que como organizaciones hay poca incidencia en los planes de proyectos económicos de nuestro Estado mexicano, son frágiles cuando hay que enfrentarse a los consorcios transnacionales, porque entonces se menosprecia el ejercicio a través de organizaciones cooperativas. La visión de la economía de mercado finalmente desdibuja lo social de las propias cooperativas y nos encontramos con que nos reunimos para producir, pero no para hacerlo desde una perspectiva cooperativa con una visión de economía solidaria. Nos hablaba Armando también de cómo se apropian esta figura cooperativa y se siguen replicando los modelos de las empresas de economía de mercado. Finalmente, la cooperativa se convierte en una estrategia de sobrevivencia y de mercado, enfocadas al consumo propio, a la venta de mercancías, aislándose de lo que es la economía solidaria y olvidándose del trabajo en redes. Podemos hablar que sí, el cooperativismo en México, tenemos nuestros diferentes niveles de organización, de integración cooperativa, pero ¿cuáles han sido los resultados? Es pregunta que no me contesten ahorita, por favor. ¿Cuál es uno de los elementos esenciales dentro de este tipo de organizaciones? Pues la autogestión, efectivamente. ¿Cómo comprendemos la autogestión? La comprendemos como ese empoderamiento personal, pero a la vez colectivo, que permite una participación autónoma para poder ejercer el poder de decisión de cada uno de los integrantes, pero con un enfoque asociativo y solidario. ¿A qué lleva esta reflexión? A que finalmente dentro de los colectivos, desde la perspectiva educativa, tenemos que trabajar con el individuo. Con ese individuo que está solo, que padece toda esta serie de crisis, que padece todos estos embates sociales y dinámica social que se tienen, pero que se le dice que a través de la cooperativa, de una organización de economía solidaria, puede atender sus necesidades. Pero por sí solo no, porque si lo hacemos de esta manera, lo único que estamos sumando en estas organizaciones son individualidades que buscan satisfacer necesidades, pero que busco satisfacerlas finalmente desde mi entorno individual, no desde la visión colectiva. Para hacerlo, aquí si ustedes fijan en la imagen, pues está el individuo en rojo, tomándose de las manos con los demás, pero igual los demás los podemos señalar en rojo. Cada quien, coloquialmente se diría, en su rostro. ¿Qué hacemos para entonces a este individuo hacerlo colectivo? Que exista una visión solidaria, que exista una visión de la cooperación. Tenemos que trabajar en un aspecto fundamental e inicial, la sensibilización. Una sensibilización que se trabaja a través de la capacitación y de una educación, pero una educación social, no una educación informativa. Una educación donde nos digan qué es una cooperativa, cómo se administra, cómo se organiza, qué pasos hay que dar, estos son los principios, estos son los valores. Ya te lo chutaste, bien, ahora síguele y empieza a trabajar. No, ¿sí? De eso estamos llenos de manuales, de eso estamos llenos de procesos, pero lo que hay que aprender es generar esa sensibilización. Trabajar por esa sensibilización que nos lleve a entonces sí obtener cambios de actitudes y poder asumir responsabilidades colectivas. En ese momento el individuo pasa de un individuo en lo uno a una persona colectiva con un potencial propio para la participación, que es un elemento fundamental y esencial para la autogestión. ¿Cuál es la importancia de una educación y en este caso de los valores? Bueno, pues nos estructuran, dicen, una visión del mundo, nos dan un sentido y proyecto de vida, son normativos, finalmente
institucionalmente, permiten la solución de conflictos y la toma de decisiones, ofrecen motivaciones y sobre todo intervienen en la formación de una identidad y de una integración con iguales. De esta manera podemos, si abordamos con todos los procesos educativos y nuevas formas educativas que ya también nos comentaba el representante de la coordinadora, entonces sí hablar de cooperativas como organizaciones sociales de capital humano. ¿Por qué? Porque todos los que hemos pasado por estos procesos sabemos que formar una cooperativa es un proceso dinámico, pero sobre todo constante, que requiere del aprendizaje, de lo educativo, de lo formativo, que requiere de una capacitación y sobre todo de una reeducación de cada uno de sus integrantes. ¿Por qué reeducación? Porque desde antes de que naciéramos ya estaba destinado el chip a pensar en lo individual. El primero yo, después yo, al último yo. Empezar en propiedades individuales, en pensar y asumir una economía de mercado, donde todo es mercancía. Entonces, a través de los procesos de la sensibilización, de la llegar a la vibra del ser humano, podemos hablar de la reeducación para pasar de lo individual a lo colectivo. Teóricamente se nos dice que los objetivos en la educación desde la perspectiva humanista nos dice que es aportar una fuerte conciencia social, respetuosa de necesidades, derechos e intereses de los demás. Desde el punto de vista psicogenético, que es un elemento apropiado para potenciar el desarrollo que permite innovar, promover la autonomía moral e intelectual. Y desde lo sociocultural, se busca promover el desarrollo integral del ser humano. Lo cognitivo y la cultura va construyendo el saber sociocultural. Si esto lo han manejado y lo manejan los grandes teóricos de la pedagogía y de la educación, ¿por qué estamos como estamos? Por lo tanto, dentro de las cooperativas, dentro de las organizaciones de economía solidaria, así como los llevamos de la mano a generar todo su proceso de emprendimiento social, entonces llevar a trabajar con ese individuo para potencializar lo colectivo. La educación que promueva el desarrollo integral de la persona, que permita la reflexión de su realidad, el análisis crítico, autocrítico y propositivo, que ya nos hacía favor el Nacho de traer a la mesa, que le permita al ser humano identificarse en lo individual, pero para comprenderse en lo colectivo. En esa medida se fomentará la formación de la autonomía y la construcción de sujetos capaces de autodeterminar y autogestionar sus emprendimientos colectivos. Cierro con esta reflexión de Edgar Morin. Recordemos que Edgar Morin, pues, su línea es la complejidad y por eso su expresión puede llegar a ser compleja. Las sociedades domestican a los individuos con los mitos y las ideas, los cuales a su vez domestican las sociedades y los individuos. Pero son los individuos mismos los que podrían recíprocamente domesticar sus ideas al tiempo que podrían controlar la sociedad que los controla. Muchas gracias. Le agradecemos su presentación a la profesora de la Escuela de Trabajo Social. Y ahora presentamos a la ingeniera Verónica Viloria Gomora, a quien conocimos como el motorcito de las actividades en la Secretaría del Trabajo pasada. Y le cedemos la palabra. Están cargando tu presentación. Solamente no de todas las actividades de la
Nada más y nada menos. Bueno, hoy realmente la intención de esta ponencia es un poco en consonancia, en concordancia con lo que se está viendo en esta mesa. Mi ponencia es la última, ahí se llama MSM junio 13, está abajo. Si lo pusieras por fechas, Nacho, ¿sabes? Sería la última. Ahí está, es la penúltima, es la de arriba, exactamente. Bien, entonces la idea es ponerle relevancia a un aspecto. Generalmente hablamos de educación operativa. En nuestro caso, porque venimos trabajando en una metodología específica de capacitación, nosotros solamente estamos poniendo de relevancia el concepto capacitación, o sea que es complementaria, pero no es lo mismo que educación, son cuestiones complementarias. A lo mejor es algo que todos quienes están aquí, que mayoritariamente vienen en el ámbito de la educación, conocen, y es con la capacitación logramos desarrollar habilidades, desarrollar actitudes, y creemos que esa es una de las cosas en las que hay cierta debilidad en los sistemas de educación. Se está tan desvinculado, pareciera que la capacitación solamente se da para el aprendizaje de un oficio, para ser mecanógrafo, para ser carpintero, pero nosotros pensamos que la parte de la organización, la práctica organizacional, tiene que ser aprendida no solamente desde el ámbito de que es complementaria en la educación, pero que requerimos de procesos de capacitación específicos para aprender a organizarnos. Cuando hablamos de la autonomía, de la autogestión, que los compañeros de la UASM son especialistas, esto es un asunto que se tiene que aprender más allá de los conceptos. Cuando nosotros quedamos en que tiene que ser un asunto conceptual, es una parte, pero aquí la pregunta para todos ustedes es ¿cómo se genera la conciencia? Hace rato se hablaba del asunto marxista, ¿no? Pero ¿cómo se genera la conciencia? ¿Por aprender un concepto? No. Por tener una práctica. Y aquí la pregunta es verdad, dice, estamos configurados pero no predeterminados. O sea, yo ahora que los encuentro después de que he estado lejos de este ambiente, 5 meses los siento muy pesimistas y hoy, o sea, realmente me siento optimista pensando en que hay muchas cosas por hacer y que esto es cómo combinamos todas estas experiencias que hemos aprendido más allá de los conceptos en nuestros quehaceres. ¿Cómo hacemos congruente lo que hacemos, lo que decimos y lo que pensamos? Y que eso es una de las tareas, creo, de combinar la educación y la capacitación. Desarrollar una manera de hacer las cosas. Aquí en la primera lámina voy a procurar ser breve sabiendo que soy la última. Y nosotros, bueno, en la técnica que nosotros trabajamos, en la parte filosófica de la capacitación que nosotros trabajamos, consideramos que según la forma en que hemos operado, cuál ha sido nuestra práctica, por ejemplo, la producción intelectual, la producción de un obrero, según esta práctica, la producción artesanal, eso desarrolla una conciencia, una manera de pensar y una manera de hacer. Porque diría nuestro maestro Leonel Santos de Moraes, que es el sistematizador de la metodología de capacitación masiva, la conciencia es lo único que nunca traiciona. Cuando aceptó, me traicionó el subconsciente, no, es lo único que no traiciona, es lo que está ahí, es la esencia del fenómeno, es nuestra conciencia. Generalmente en el trabajo intelectual nos cuesta mucho trabajo trabajar de manera organizada. Estamos acostumbrados a llevar a cabo producción individual. Por ejemplo, alguien que hace un libro, alguien que da una clase, trabaja de manera individual. No está acostumbrado a la división social del trabajo. No es un asunto de querer, puede ser que lo sepa, puede ser que lo haya hecho, que en el discurso lo haya estudiado, pero no quiere decir que en su práctica se haya incorporado la práctica de dividir el trabajo, de trabajar de manera organizada, porque su práctica ha sido individual. Entonces, es una reflexión mucho más amplia, pero con este principio es que nosotros decimos, por lo tanto, para poder incorporar la práctica de la organización, de la toma de acuerdos a un grupo que básicamente va a trabajar de manera organizada, tenemos que incorporar entonces
y este grupo, este individuo viene de una práctica individual, porque esa ha sido su historia de vida, entonces nosotros decimos, hay que incorporar una nueva práctica, una nueva manera de hacer. Para llegar a dónde, esa es otra discusión, ¿no? Cuando nosotros hablamos de autogestión, cuando había oído que los compañeros hablan del asunto comunitario, aquí el centro es, ¿qué quiere la comunidad? No qué queremos nosotros, y hacer una gran discusión también con nuestros compañeros ya se fue Boris, que coincido con muchas cosas, pero hay una parte que la discutimos siempre y decimos, ¿tú por qué cuestionas que no hicieron lo que tú querías? Un grupo que no te conoció, que no lo asesoraste, que está por allá lejos y que no lleva a cabo la práctica como tú quieres, pues no, está como complicado, ¿no? Como llenar las expectativas de los demás es complicado. Y aquí nosotros decimos, más bien, ¿por qué no trabajamos herramientas que a un grupo le permitan, con información y con herramientas, con educación, tomar sus propias decisiones? ¿Cuáles? Las que el grupo quiere. La verdad, que no se parecen a las nuestras, pues es posible. Es realmente posible que no se parezca a lo que nosotros queramos, a lo que nosotros tengamos como ideal de vida, pero que creo que es legítimo, y cuando hablamos de autogestión, que un grupo defina en función de sus propias necesidades, de sus propias concepciones, de su propia cultura. Y para eso creo yo que un elemento central que nosotros tendríamos que trabajar cuando estamos interesados en el asunto de la educación y la capacitación es cómo desarrollamos herramientas para que un grupo tome sus propias determinaciones. El centro es, en nuestro caso, es cómo incorporamos una práctica diferente para ir generando una conciencia. La conciencia es un asunto de largo plazo, no es un asunto de que hoy me chuto un libro y ya quedé concientizado del cambio de la sociedad. No, a lo mejor quedo sensibilizado, como dice la maestra Yesenia, pero de eso a hacerlo es un paso largo. Entonces la propuesta nuestra, y cuando digo nuestra, es un grupo de gente que venimos trabajando, incluida la Universidad de Chapingo, que más adelante estamos reimpulsando algunos proyectos que teníamos detenidos por el asunto de trabajar paz en la parte de una secretaría que incorporó algunas de las cuestiones que proponíamos previamente, no es que a partir de la secretaría creció esto, sino este era un proyecto anterior. Entonces nosotros decimos, bueno, uno es esto, muy rápido, cada tipo de organización con cierta división del trabajo nos configura un sistema de análisis, planificación y comportamientos. Con este principio decimos, si nosotros quisiéramos cambiarlo, habría que cambiar esta práctica. Una pregunta, ¿alguien que tiene poca división de trabajo tiene un nivel de planeación, un nivel de ver el futuro, un nivel de interacción con los otros de cierto tipo, no buena, no mala, de cierto tipo, diferente a alguien que está acostumbrado a la división del trabajo? Nosotros lo vemos muy claramente aquí. Cuando vemos la experiencia de nuestros compañeros de Pascual y de Trado, más allá del detalle de qué nos gustaría de ellos, nos queda muy claro que ellos han logrado llevar a cabo una cooperativa, que estaban acostumbrados a la división social del trabajo, al manejo colectivo de los medios de producción, ahora se han apropiado de los medios de producción y entonces es parte de lo que los hace exitosos. Ellos tenían una práctica organizativa previa, donde no eran dueños de los medios de producción. Entonces, esa primer cualidad ha sido uno de sus grandes, digamos, capitales, ¿no? Vamos a ponerlo así. ¿Qué es lo que se incorporó? Hacerse dueño de los medios de producción y 3, hacerse consciente del proceso productivo del cual ahora son dueños. Porque ese es uno de los aprendizajes más lentos desde mi punto de vista y desde mi práctica en términos de trabajar con grupos que se organizan. No es tan tardado que acepten que hay que trabajar organizadamente, no es tan tardado hacerse dueño de los medios de producción, es muy tardado hacerse dueño de su vida. Eso es lo que es más tardado. Entonces cuando damos un curso decimos, al final de un curso, que no es, y que en este asunto capacitación y educación es un asunto permanente. O sea, no es un asunto de que con un curso logramos todo, no, con un curso prendemos una mecha. Y de ahí el proceso es de toda la vida de estar aprendiendo. Entonces, con los grupos que se organizan, la primera crisis es, yo siempre digo, se publica casi en el periódico, se solicita jefe. Alguien que nos diga por dónde, o sea, tener los medios no es
Decir que vamos a trabajar colectivo y que vamos a ser cooperativa, empresa social, no es problema. Hacerme cargo de los problemas, de los conflictos, del futuro, de la planeación de largo plazo, de los riesgos, eso es lo que cuesta. Hacerme dueño de la empresa. Si ustedes han trabajado en grupos organizados, la primera pregunta es, o mejor dicho, muchos que no vienen de procesos organizados previamente, una actitud pasiva esperando que alguien tome las iniciativas. Y entonces, pues es que es lógico, es una práctica que nos trae, que nos viene atrás. Bueno, vuelvo a decir, aquí yo tengo el planteamiento de lo que nosotros trabajamos como organización, como capacitación, pero el mensaje central que me gustaría dejar hoy, y casi con esto cerrar, es que es fundamental y que creo que es algo que tenemos que ensayar, que creo que nos tiene que quedar como tarea, es cómo enlazamos la parte educativa, que es muy importante, a la parte práctica, a la práctica del cómo se hace. Y el cómo se hace significa cómo se hace trabajar organizado, cómo se hace tomar acuerdos, cómo se hace hacer una asamblea, cómo se hace planear la producción, ya sea de tipo de mercancías o de tipo cultural o de tipo, o sea, cómo se hace eso. Entonces, ¿cómo combinamos? Yo creo que esa pues, es la gran tarea. Nosotros tenemos alguna propuesta práctica en términos de curso, pero creo que hay mucho por avanzar. No es que la información, por supuesto que es buena, pero efectivamente esta parte de sensibilización combinado, metido en una práctica diferente, creemos que es el centro y que entonces tenemos mucho para hacer que este asunto de la capacitación, este asunto de la autogestión, me parece que es lo que menos en crisis debiera estar, porque es la única herramienta que tenemos para generarnos oportunidades, para generarnos trabajo, que hoy hablar solo de comunidad, como hace 30 años hablar de obreros, era una parte. Hoy la población es desempleada. Hoy el centro de la población no está en una comunidad integrada, no necesariamente en una misma cultura, no necesariamente tiene un mismo centro de trabajo. La mayor parte de los habitantes de este planeta son o desempleados o empleados informales. Y desde mi punto de vista, este es el nuevo centro de nuestro trabajo, esta es nuestra nueva población con la que tendríamos que involucrarnos y estar trabajando. Esta es para quienes debemos desarrollar las herramientas. La lógica anterior no está mal, todavía hay esa población, pero ya no es mayoría. La mayoría es la población desempleada, es la población a lo mejor sin arraigo, es la población que está en las zonas periféricas, en las ciudades, que ha cambiado, ha combinado su cultura, está metida en diferentes cosas, y eso también hay que respetar, eso también hay que tenerlo presente. Y la siguiente tarea es cómo logramos acercar herramientas, cómo logramos ver al otro de a igual, sin pretender que cumpla nuestras expectativas. Eso sería todo. Muchas gracias. Pues le agradecemos a la ingeniera Verónica Viloria su presentación y también le agradecemos a Ignacio Gutiérrez y agradecemos a todos los asistentes habernos acompañado. Como ustedes saben, este es un evento preparatorio para el encuentro de la economía de los trabajadores que va a realizarse en Brasil. Las intervenciones fueron grabadas para presentarlas editadas allá a nuestros compañeros brasileños, a quienes les enviamos un saludo de parte de quienes nos dedicamos a la autogestión cooperativa en México. Muchas gracias. Pues compañeros, nuevamente agradecerles su presencia y los invitamos a nuestro próximo foro la próxima semana, el jueves, que tenemos el análisis y la discusión del tema sobre la reforma al artículo 27 y todos los riesgos que eso implica en nuestro territorio, en nuestra soberanía, la venta de playas, que parece que ya está de moda, en fin, y qué puede hacer nuestro país para defender eso. Los invitamos a las 4:30 de la tarde. Ojalá estén con nosotros y nuevamente esta Universidad Obrera de México les agradece su presencia, que pasen una bonita tarde y a los compañeros brasileños pues que también les mandamos un saludo desde aquí, desde la Universidad Obrera de México. Esta es su casa. Buenas tardes.